Hola, vamos a continuar con la clase del sistema, histología del sistema inmune. Nos quedamos aquí en los tipos de inmunidad del organismo. El organismo tiene muchos tipos de inmunidad, muchas clasificaciones, y vamos a ver cada una de ellas. La primera es dependiendo el número de veces de contacto con el antígeno. A este tipo, a la inmunidad, los tipos de inmunidad que dependen del número de veces de contacto con el organismo son la primaria y la secundaria. La inmunidad primaria, esta se produce cuando la presencia por primera vez de un antígeno desata este tipo de inmunidad. El sistema inmunitario detecta al antígeno, lo identifica y en último lugar va a sintetizar o a producir los anticuerpos correspondientes para ese tipo de antígeno. Esa es la primaria, cuando el antígeno se presenta por primera vez al organismo y desata todo este proceso. La secundaria se lleva a cabo al segundo contacto o posteriores contactos con el antígeno, con un antígeno concreto. Es decir, cuando este antígeno volvió a tener contacto con el organismo, las veces que sean, segunda o las veces sucesivas a la primera, entonces el tipo de inmunidad es de tipo inmunidad secundaria. ¿Ok? Está fácil. Primaria, cuando un antígeno específico tiene contacto con el organismo por primera vez. Y la secundaria, cuando este mismo antígeno tiene contacto en veces sucesivas. 2, 3, 4, 5 más. Según la localización de las células inmunes, lo vamos a dividir en tisular y humoral. Tisular porque las células defensivas se van a localizar en los tejidos. Tisu, tejido, tisular. ¿De acuerdo? Y este tipo de inmunidad tisular van a estar mediadas principalmente por los linfocitos T y macrófagos, las células macrófagos de los glóbulos blancos. La humoral, las células, así como sus moléculas, van a estar viajando por el humor del cuerpo. El humor es el ambiente líquido, es decir, por la sangre y por la linfa. Y la inmunidad humoral va a estar mediada por los linfocitos B y los anticuerpos. ¿De acuerdo? Según la acción que tienen las barreras de defensa, esta se va a dividir en inespecífica y específica. La inespecífica reacciona de manera general, rápida, pero con poca fuerza. Reacciona de forma similar ante cualquier ataque de cualquier tipo de antígeno. De una manera general, va a reaccionar de la misma forma. ¿Ok? Igualito. Y los tipos de inmunidad específica, tenemos la respuesta inflamatoria, el sistema de complemento y el interferón. Vamos a hablar de estos en otros videos. La específica, bueno, antes de que se me olvide, la inespecífica no tiene memoria y esta va a responder siempre de la misma manera, con la misma intensidad y rapidez, independientemente del tipo de antígeno y el número de veces que se presente este antígeno. Va a ser independiente. La específica, en un momento dado hay contacto con un antígeno específico y el cuerpo aprendió a luchar específicamente contra este tipo de antígeno. Es decir, hay una memoria, por lo tanto es inmunidad específica. Em, Crea antígenos específicos, perdón, anticuerpos específicos para un antígeno específico. Por eso, inmunidad específica. Es lento en formarse, pero una vez que se forma, va a reaccionar de una forma muy eficaz, muy rápida y duradera. Va a adquirir memoria. Esta sí tiene memoria. Y aquí tenemos a las inmunoglobulinas actuando y a las células de memoria, que son los linfocitos B de memoria, que van a reconocer a un cuerpo extraño específico cuando éste vuelve a entrar al organismo.
Tiene diferentes características esta última, la inmunidad específica. Una es su especificidad, otra su memoria inmunológica, otra la regulación de la respuesta y otra la tolerancia a lo propio. En cuanto a la especificidad, ya dijimos que solamente van a actuar aquellas células que se activan por el antígeno específico que penetró al organismo y no otras células. Y además estas células solo actúan sobre antígenos externos específicos, ¿no? Y no sobre las células propias del organismo. En cuanto a memoria inmunológica, esta pues es la capacidad que tiene el organismo para producir una respuesta inmune rápida, eficaz y duradera frente a un antígeno que se presenta por una segunda ocasión o ocasiones posteriores a la primera, porque adquiere memoria. Entonces reconoce a este antígeno y reacciona de una forma rápida, eficaz y duradera. De tal forma que nosotros ni nos damos cuenta a veces que nuestro cuerpo está combatiendo un antígeno. ¿Cuántas veces hemos tenido un antígeno sobre alguna enfermedad específica que nuestro cuerpo adquirió memoria? Digamos, varicela, y no se nos presenta esta varicela ni nos damos cuenta porque nuestro cuerpo reacciona de una forma rápida y eficaz. Regulación de la respuesta. Esto se refiere a que el proceso de la respuesta inmunológica finaliza de una forma gradual, poco a poco, y esto depende de cómo va disminuyendo los antígenos. Conforme el antígeno va disminuyendo, este proceso de respuesta inmunológica también va a ir terminando gradualmente. Y tolerancia de lo propio. Esto se refiere a que nuestro organismo reconoce las propias células del mismo cuerpo. Y esto pasa durante las primeras fases de desarrollo. El sistema aprende a reconocer lo propio y cuando las células propias, y cuando esta tolerancia de reconocer lo propio se pierde, es entonces cuando aparecen las enfermedades autoinmunes, donde el mismo cuerpo combate sus mismas células. Ok, seguimos con los tipos de inmunidad. Según el modo en la que aparece esta inmunidad, se divide en innata y adquirida o adaptativa. La innata, como aquí lo dice, se origina en el desarrollo embrionario del individuo sin depender de la respuesta de los antígenos. La innata se forma sin que se presente un antígeno, es decir, nuestro cuerpo lo va a originar en las primeras etapas embrionarias. Y la adquirida lo adquirimos una vez que el antígeno se presenta en el organismo, como ocurre en el caso de la formación de las inmunoglobulinas. Nuestro cuerpo forma inmunoglobulinas para atacar a un antígeno que se presenta en nuestro organismo por primera vez. A su vez, la inmunidad adquirida, o también llamada adaptativa, se divide en dos, natural y la artificial. Y estas dos, la inmunidad adquirida natural y la inmunidad adquirida artificial, se divide a su vez en activa y pasiva. La inmunidad adquirida natural, que es activa, aquí los antígenos ingresan en el cuerpo de forma natural e induce al cuerpo a formar anticuerpos. La adquirida natural activa. La pasiva, los anticuerpos pasan de la madre al feto por medio de la misma placenta o la leche materna. Por eso es pasiva, porque nuestro cuerpo recibe estos anticuerpos de otra fuente. Una fuente natural, pero no es producida por nosotros, sino que la adquirimos de la placenta o de la leche materna. Artificial, cuando no es natural. Tenemos una activa y una pasiva. La artificial activa, en la artificial activa, los antígenos se introducen al cuerpo en forma de vacunas, pero estas van a estar atenuadas, ¿ok? E inducen al organismo a que forme anticuerpos.
sea, en las vacunas se introducen los antígenos, pero de una forma atenuada al organismo para que nuestro cuerpo la reconozca y forme anticuerpos. En la artificial pasiva, los mismos anticuerpos de otro individuo son introducidos al nuestro, ya sea por inyección o por suero. Por eso es pasiva, porque nuestro cuerpo no va a formar estos anticuerpos, sino que son introducidos de otro individuo a nuestro organismo. Por eso es una artificial pasiva. Y aquí tenemos ejemplos de inmunidad activa e inmunidad pasiva. Aquí en la activa, el antígeno penetra a nuestro organismo de una forma natural y generamos anticuerpos para combatirlos. En la pasiva no, nosotros adquirimos estos anticuerpos de otro individuo o antígenos atenuados para nosotros formar estos anticuerpos. Y aquí les puse una pequeña imagen sobre los tipos de inmunidad. Tenemos una inmunidad primaria y secundaria, dependiendo si es la primera vez que entra el antígeno o si es subsecuente. Una inmunidad tisular y humoral, dependiendo en dónde están localizadas las células de la respuesta inmune, si están en los tejidos o si están en un ambiente humoral del cuerpo, es decir, linfa o sangre. Específica e inespecífica, si va a combatir de una forma general a cualquier tipo de antígeno o de una forma específica contra un antígeno específico. O innata o adquirida, si adquirimos esta inmunidad o nuestro cuerpo la forma sin presencia de un antígeno. Y a su vez la adquirida se divide en natural y artificial, y estas dos a su vez en activa o pasiva. Bien, teniendo en cuenta todos los criterios que ya mencioné, tan específicos sobre los tipos de inmunidad, así como su localización, las barreras de defensa, y hablando de las barreras de defensa, estas se reúnen en tres tipos diferentes, en tres grupos. Estas son las barreras primarias externas, inespecíficas e innatas, barreras primarias internas, aquí cambia, inespecíficas e innatas, o barreras internas específicas pero adquiridas, que esta última se divide en primarias y secundarias. Vamos a hablar de cada una de ellas, comenzando por las barreras primarias que son externas, inespecíficas e innatas. Tenemos tres tipos: las barreras físicas, las barreras químicas y las barreras biológicas. Las barreras físicas tenemos como ejemplo el pelo y la piel, que estas son las barreras mecánicas de nuestro organismo, es decir, la piel va a ser una barrera impermeable para la mayoría de los microorganismos, que gracias a la queratina que posee la piel, esta piel se va renovando, se va eliminando constantemente y sirve como esta barrera mecánica, es decir, no puede penetrar estos microorganismos. En cuanto a las barreras químicas, tenemos el sudor, secreciones sebáceas, mucosas, saliva, las lágrimas. El sudor y las secreciones sebáceas, van a crear un medio algo ácido donde no sobreviven los microorganismos. Tenemos secreciones que protegen a nuestro cuerpo, sobre todo en las aperturas naturales del organismo, como son la boca, las fosas nasales, las vías respiratorias, el ano, etc. Tenemos también la saliva, que es bactericida, las lágrimas y las secreciones nasales. En ellas existe una enzima que se llama lisozima, la cual esta es bactericida, mata a las bacterias. También en el semen tenemos, los hombres tenemos espermicida, que esta mata a las bacterias. Las mujeres tienen secreciones ácidas en la vagina y también tenemos en el estómago secreciones ácidas
que contribuyen a este ambiente inhóspito para los microorganismos, que no puedan sobrevivir. En las mucosas respiratorias quedan atrapadas en el moco, en el mucus, estos microorganismos y son expulsados a través de los cilios de las células o a través del estornudo, la tos o simplemente a través de cuando nos sonamos la nariz. Tenemos también barreras biológicas y el ejemplo de este es la flora bacteriana. La flora bacteriana contribuye a la defensa del organismo y esta segrega sustancias de tipo antibacterianas que impiden el asentamiento de otros microorganismos patógenos o estableciendo competencia contra los nutrientes del organismo. Es decir, tenemos nosotros bacterias, pero son benéficas para nosotros porque combaten a otras bacterias. Tenemos barreras primarias internas, inespecíficas e innatas. Las defensas internas se activan si los microorganismos atraviesan las barreras que ya les mencioné, naturales externas, y penetran en los tejidos más profundos, produciendo una infección. Y estas barreras primarias internas inespecíficas innatas se dividen en dos. Bueno, encontramos que están formados por células sanguíneas con capacidad fagocítica y por biomoléculas inactivadas. En las células sanguíneas con capacidad fagocítica tenemos a unos glóbulos blancos que son macrófagos, granulocitos y unas células, unos linfocitos que se llaman natural killer o abreviado NK por sus siglas en inglés. Natural killer, asesinas naturales. En cuanto a las biomoléculas inactivadas, tenemos el sistema de complemento que vamos a ver más adelante y también las citocinas, que también vamos a ver más adelante. Son estas moléculas que nos ayudan al sistema inmunológico. Tenemos barreras internas específicas adquiridas. Aquí las células responsables de este tipo de barreras son los linfocitos B. Estos linfocitos B reaccionan ante los antígenos y estas van a reaccionar formando anticuerpos. Y estos anticuerpos van a neutralizar al antígeno específico que provocó su formación. Los linfocitos B son los encargados de producir antígenos, pero producen antígenos específicos para un anticuerpo específico. Y una vez formados estos antígenos, estas inmunoglobulinas van a neutralizar al antígeno específico o va a desencadenar diferentes procesos. Por ejemplo, los antígenos, los anticuerpos, una vez que se unen al antígeno, van a llevarlas hacia células van a servir como células presentadoras, van a presentarlas ante otras células para que éstas empiecen a atacar al antígeno específico. Ok, tenemos principales integrantes del sistema inmune. Vamos a pasar a otro tema, que son principales integrantes del sistema inmune. Aquí tenemos órganos linfoides, células linfáticas y también moléculas involucradas en el sistema inmunológico. Pero de estos vamos a hablar en otro video, para que sea más entendible. ¿Ok? Por lo pronto lo vamos a dejar hasta aquí. Que tengan buen estudio, lean lo que han visto, escuchen y lean lo que han visto en estos videos y lean sobre estos temas, sobre los órganos linfoides, cuáles son las células linfáticas, cuáles son estas células linfáticas y las moléculas involucradas. ¿De acuerdo? Que tengan buen día y buen estudio. Hasta luego.